Saludos directos, receptores, alumnos. Soy Franklin Onésimo Tavares y en la entrega de hoy de Franklin Onésimo Tavares Sánchez voy a compartir con ustedes el contenido de un interesante tema que tiene que ver con la clasificación de las cuentas en contabilidad, tema que normalmente debatimos con nuestros estudiantes de contabilidad 1 y más detallado con los estudiantes de sistemas de contabilidad. Es un tema interesante que a veces le genera conflictos a nuestros futuros profesionales y no debiera ser, porque es un tema tan sencillo como aprender a hacer el índice de cuentas, o más bien el índice de temas de un trabajo normal de la universidad. Vamos a enfocar nuestra computadora mientras vamos alternando los temas y poder entonces entender este inmenso contenido interesante para la contabilidad. Aquí estoy enfocando en estos momentos mi computador de cara a poder presentar estos contenidos de forma diversa para ustedes. ¿Qué son las clasificaciones de las cuentas en contabilidad? Es un tema extraordinariamente importante para poder entender la contabilidad en sentido macro. La contabilidad habrá de ser ordenada en función de saber cuáles cuentas vamos trabajando y vamos proyectando. Y debo destacar que, al igual que hacemos con otro tipo de trabajo a presentar, se trata de un índice que describe en la forma, el orden en que presentaremos las cuentas. Aquí, por ejemplo, los que están viendo la imagen en video, les muestro un índice de un trabajo cualquiera. Este es un libro, por ejemplo. En la primera columna tengo contenido, en la primera fila, y la otra tengo páginas. El 1, hoja de vida de la doctora X, y ahí me está diciendo que está en la página 3. El 1.1 entonces ya es un subtema de ese tema principal, al que estoy llamando datos de su nacimiento y árbol genealógico, y lo presento en la página 3. El 1.1 es una subdivisión del 1.1, acta de nacimiento, le digo ahí en qué página está. 1.12, otro subtema, mini biografía de su padre. 1.13, mini biografía de su madre. 1.14, mini biografía de sus abuelos. 1.15, descripción ordenada de sus hermanos. De modo que, ¿qué es lo que he hecho en ese caso específico? No es más que presentar cómo hacemos un índice de un trabajo cualquiera. Y es un tema que estoy seguro que ustedes y yo manejamos al dedillo. Elaborar un índice de un trabajo cualquiera. Pues si sabemos elaborar un índice de un trabajo cualquiera, sabemos entonces hacerlo para las cuentas de contabilidad, que a la sazón son 6 grandes cuentas. 6 grandes cuentas, entonces crear un catálogo de cuentas, un sistema de cuentas o un índice de cuentas, como distintamente llamamos los contadores, es ordenarlas de manera secuencial. Podemos enfocar directamente a nuestro computador para ver entonces este formato. Aquí está. Clasificación de las cuentas. Se le llama también plan general de cuentas, y vamos a comenzar definiendo, describiendo las 3 maneras en las que pueden ser presentados los sistemas de contabilidad, que son numérica, alfanumérica y alfabética. Y debo recordarles que el catálogo de cuentas es un índice que describe el orden en el que presentaremos las cuentas usando únicamente números. Aprender contabilidad es una sencillez. Vemos el 1. El número 1 en ese índice de cuentas va a ser usado para los activos. Y como ya he explicado en programas y clases anteriores, los activos son las propiedades de la empresa. El número 2 lo usaremos para los pasivos, que son las deudas o compromisos en los que ha incurrido la empresa. El número 3
Se refiere al capital, que también es llamado patrimonio, porque es el derecho que tienen los socios en la compañía. Número 4, lo utilizaremos para los ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Son aquellas fuentes que le generan dinero o beneficios a la empresa. El número 5 son los costos. Los costos son desembolsos que generamos para elaborar productos, bienes o servicios, o para adquirirlos o transformarlos, ¿verdad? Son irrecuperables. Esos son los números 5. Los números 6 son los gastos. Los gastos en contabilidad son aquellos desembolsos que no están ligados directamente con la adquisición, elaboración y transformación de los productos, bienes o servicios que vamos a estar transformando. Hablamos de contabilidad en FranklinOnesimoTavaresSanchez.com, un programa especial para nuestros alumnos, para nuestros receptores diversos. Y estoy presentando en principio, fíjense que he presentado 6 grandes cuentas. En contabilidad hay varias cuentas, pero las agrupamos en 3 grupos: las cuentas de activos, las cuentas de pasivo, la cuenta de capital, las cuentas de ingresos, costos y gastos, como detallaremos un poquito más adelante en esta entrega. Vamos a concentrarnos en el plan general de cuentas, catálogo de cuentas, sistema de cuentas, índice de cuentas, como usted quiera llamarlo. Y comienzo con el plan general de cuentas cuando es numérico. Las cuentas usted las va a numerar como si fuera un trabajo normal. Los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a suponer entonces que las 6 grandes cuentas serían 1, 2, 3, 4, 5 grandes. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esas cuentas tienen a la vez subcuentas, que estas se subdividen como estoy presentando de forma gráfica. El 1 va a corresponder al primer grupo de cuentas. Entonces ya el siguiente número es el subgrupo, y así sucesivamente. Voy a presentar entonces lo que es la clasificación alfabética, que es ordenar su índice de cuentas solo tomando en cuenta las letras. Si dije que en números ordenamos el 1 para los activos, el 2 para los pasivos, el 3 para el capital, el 4 para el costo, el 5... ¿Es así? No, vamos a recapitular, vamos a recordar. 1, activos. 2, pasivos. 3, costos. 4, ingresos. Vamos entendiendo el proceso. Fíjense que la idea en este programa es de alguna manera ponerlos a analizar, que consulten otras fuentes. Adrede les estoy generando una explicación del orden en que los contadores creamos los formatos. Espero que ya hayan podido consultar otras fuentes, y ahora vamos a generarlo de manera ordenada y correcta. 1 para los activos, 2 para los pasivos, 3 para el capital, 4 para los ingresos, 5 para los costos y 6 para los gastos. Eso es cuando lo ordenamos de manera numérica, pero lo que estoy enfocando en este momento es de manera alfabética. Entonces, de igual manera, la A para los activos, la B para los pasivos, la C para el capital, la D, dígame usted, para los ingresos, ¿verdad? La E para los costos y la G para los gastos. No, evidentemente acá le puse una trampa, porque si vamos al abecedario es A, B, C, D, E, F. F. La idea no es presentarles el tema hecho, sino que le generemos alguna labor de análisis, de conformación. Pero en síntesis, cuando hablamos de la parte alfabética, es ordenar las cuentas en orden de las letras de nuestro abecedario. Entonces, para las subcuentas usted puede perfectamente ir entendiendo que cada subgrupo de cuentas vuelve a tomar el orden del alfabeto, aunque normalmente no es usado con tanta frecuencia el formato alfabético, pero se puede correctamente utilizar.
Ya en otro programa donde detallamos ampliamente este tema, voy entonces a entrarme un poquito más a la parte que tiene que ver con el orden alfabético, pero es el que tiene que ver con respecto a las letras. Esto es FranklinOnésimo.com, su programa académico. Clasificación de las cuentas es el tema que trabajamos, y dije que es un índice que describe el orden en el que presentaremos las cuentas usando números y letras combinados. Ya les dije que en este ejemplo que le puse, donde está la G es la F, porque debemos ir siguiendo una secuencia, pero la idea es que usted analice cada elemento. Las cuentas, vuelvo a insistir, se ordenan de manera numérica, de manera alfabética, de manera alfanumérica. Vamos entonces a comenzar con la descripción de las cuentas en función del orden numérico. La primer gran cuenta se llama cuenta de activos. Si se dan cuenta en la imagen, digo ahí que son cuentas reales. ¿Qué son cuentas reales en contabilidad? Son aquellas que nunca se cierran. Y tenemos entonces ahí cuentas de activos. Como les voy a detallar un poquito más adelante, son las propiedades de la empresa. Y las cuentas de activos se dividen en varios subgrupos. Uno de ellos son los activos circulantes o activos corrientes. Ahí estoy presentando algunas cuentas de activos circulantes, como caja, bancos, inversiones, efectos por cobrar, o más bien documentos por cobrar, cuentas por cobrar, inventario de mercancía y otros. Las cuentas de activos, como dije, también se subdividen en un segundo grupo llamado activo fijo. Los activos fijos en contabilidad son aquellas propiedades que compramos para producir sin la intención de venderlas. Como por ejemplo, podemos dividir los activos fijos en tangibles y no intangibles. Los tangibles son los que se tocan, los que se palpan, como el terreno, los edificios, los mobiliarios, las maquinarias, etc. Los intangibles son aquellos que no se tocan pero que son de la compañía. Las patentes, las marcas, los derechos, las plusvalías. Pero todo aquello que se ha comprado con la intención de producir y que no se procure venderlos se llaman activos en contabilidad. Y estos que he mostrado son los fijos. Pero además de los activos circulantes, de los activos fijos, tenemos también otros tipos de activos. Recordad que hablo de cuentas reales, son aquellas que no se cierran. Y la primera, que en contabilidad habrá de ser nombrada siempre como número uno, son los activos. Un tercer subgrupo de los activos son los activos diferidos. Los activos diferidos normalmente corresponden a recursos que pudiesen estar en manos de otros, pero que son nuestros porque no los hemos consumido, aunque lo tengan otros. También se le llama cargos diferidos. Ahí tengo los gastos de organización, que son aquellos desembolsos que creamos para constituir la compañía. Que aunque hagamos desembolso en un solo día, no podemos llevar a gasto todo eso en un día, en un mes, sino que la ley nos permite llevarlos a gastos de manera prorrateada, o sea, plazo a plazo. La instalación, los desembolsos de mercadotecnia y todo aquello que en contabilidad tenga el nombre de pagado por adelantado, pagado por anticipado, se considera un activo diferido. Y por último, algunos autores han insistido en crear una cuarta categoría de activos que le llaman otros activos. Y yo digo que los otros activos son esas cuentas que no son consideradas ni activos circulantes, ni activos fijos, ni activos diferidos. Aquí le pongo como ejemplo los depósitos dados en garantía, algunos documentos de situaciones por cobrar que están en litigio, que no sabemos cuándo los recibiremos o si perderemos, entonces pueden ser considerados otros activos. Vámonos entonces al segundo grupo de cuentas en contabilidad. Que son las cuentas de pasivo. ¿Qué son las cuentas de pasivo? No son más que deudas u obligaciones que tiene la empresa. Todo lo que sea deuda u obligación lo consideramos pasivos. Los pasivos son el segundo grupo de cuentas reales.
Fíjense que como quieren en la gráfica, he dicho que las cuentas reales no se cierran. Las numeramos con el número 2. Todas las cuentas de contabilidad que usted vea con un 2, en principio son cuentas de pasivo. Cuentas de pasivo. Si se dan cuenta que tienen una imagen de construcción, es porque este catálogo de cuentas que estoy presentando en este programa no está completo. Y debemos debatirlo. Debemos ampliarlo. Inclusive algunos conceptos que estoy generando ahí, pudiésemos someterlo a revisión para analizar con usted como alumno si lo he planteado de manera correcta o si lo he planteado para que usted tenga esa capacidad de análisis y de disputa en clases. Así que vamos a ver en todas las diapositivas la imagen de un sistema en construcción. Hablamos entonces yo le dije que los pasivos son deudas que tiene la compañía. Ahora, si esas deudas son a un plazo menor de un año, los contadores decimos que son pasivo circulante o pasivo corriente. También se le llama pasivo a corto plazo, porque se asume que debemos pagarlo en menos de un año. Sobre giro bancario, documentos por pagar. Fíjense que tengo ahí un asterisco con un paréntesis con 3 puntos, porque hay todo lo que sea por pagar cabe ahí. Cuentas por pagar, impuestos por pagar, intereses por pagar, pero eso será a un plazo no mayor de un año para que pueda ser considerada una deuda de pasivo corriente, pasivo circulante, pasivo a corto plazo. Otro grupo de pasivos, recuerden que los pasivos son deudas, son los pasivos diferidos. Están compuestos, entre otros, por recursos que hemos cobrado de manera anticipada por servicio que aún no hemos ganado. Y si no lo hemos ganado, no son nuestros, ¿verdad? Es como si los adeudásemos, pues no podemos disponer de ellos. Cuando usted cobra por un servicio que aún no ha brindado, no se ponga de sabroso a gastarlo, porque ese recurso no es suyo. Entre esos pasivos diferidos, que algunos autores también llaman créditos diferidos, están los alquileres cobrados por anticipado, los intereses cobrados por anticipado. Fíjense que lo que es activo diferido para alguien que pagó por un servicio que no ha recibido es, repito, lo que es activo diferido, y estoy recapitulando, lo que es activo diferido para alguien que pagó por un servicio que no ha recibido es pasivo diferido para quien recibió el dinero y no ha entregado el servicio. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Hablo de clasificación de cuentas, sistemas de contabilidad, un programa introductorio de cara a que podamos debatirlo con nuestros alumnos y ver algunas trampitas que les he generado en este video para generar su capacidad de análisis y discutir cada elemento. Están los pasivos a largo plazo. Vuelvo a insistir, he hablado de que pasivos son deudas. Los pasivos a largo plazo se trata de compromisos que hemos asumido para pagar en un plazo mayor de un año. Y fíjense que lo único que he hecho es tomar las cuentas de pasivos corrientes y agregarle la palabra largo plazo, porque son las mismas. Lo que va a definir que una cuenta de pasivos sea a corto o a largo plazo es el tiempo del compromiso en el que hayamos incurrido. Otros autores generan un cuarto grupo de cuentas de pasivos, le llaman otros pasivos, o yo le llamo también pasivos misceláneos. Se trata de compromisos que, de acuerdo al criterio del creador del sistema contable o la práctica contable, no se ajustan a las 3 clasificaciones anteriores del sistema contable. Y ahí entonces he puesto como ejemplo las prestaciones sociales por pagar, los pasivos contingentes, entre otros. Pudiese haber discrepancia entre algunos autores que dicen que perfectamente se pueden trabajar los pasivos en 3 grandes grupos, pero ahí les va ese cuarto grupo que le llamamos pasivos, otros pasivos. Termino entonces con la tercera gran cuenta de contabilidad, del orden de las cuentas reales, que como dije previamente son las que no se cierran, son las cuentas de capital. Cuentas de capital, aunque muchos tienden a confundir el capital con el efectivo y dicen yo tengo capital que no sea el efectivo. En contabilidad eso no es así. En realidad estas cuentas representan el patrimonio de la compañía. En la práctica son el derecho de los accionistas en función de sus inversiones y las ganancias generadas por las empresas de las que son dueños. Repito,
Capital o patrimonio son los derechos de los accionistas en función de las inversiones generadas en la empresa de la que son dueños. Y normalmente esta cuenta la numeramos en el catálogo con el número 3. Así que todo lo que usted ve en rojo ahí significa que es el primer número de la cuenta. Los demás números corresponden a subcuentas. Entre esas cuentas tenemos el capital social, utilidades retenidas o acumuladas, utilidad neta, reserva legal, entre otras. En la práctica podemos ampliar un poquito este tema de manera amplia. Recordar que este programa es un programa introductorio para mis alumnos, para usted, para que conozcamos un poquito más un tema tan fácil como es la clasificación de cuentas, catálogo de cuentas, índice de cuentas, plan general de cuentas, como usted quiera llamarle. Al final es lo mismo, es una secuencia lógica que se nos va dando. Recuerden que hablé de cuentas reales y cuentas nominales. Dije que en contabilidad hay 6 grandes cuentas. Las reales son 1, activo, 2, pasivo, 3, capital. Esas cuentas no se cierran nunca. Las que voy a presentar a continuación se llaman cuentas nominales. ¿Y por qué se llaman cuentas nominales? Porque ellas habrán de ser cerradas, eliminadas al final de cada periodo contable con algo que los contadores llamamos asientos de cierre. Vamos a comenzar entonces con la cuenta número 4. Cuenta número 4, y es la primera de las cuentas nominales. Las cuentas de ingresos. ¿Y qué son los ingresos para una compañía? Los ingresos son los recursos que recibe la empresa por sus actividades ordinarias y extraordinarias. Repito, son los recursos que recibe la empresa por sus actividades ordinarias y extraordinarias. Entonces, entre los ingresos, que siempre serán numerados con el número 4, repito, con el número 4 siempre trabajaremos los ingresos. Tengo entonces las ventas, los alquileres, honorarios, intereses, servicios, devoluciones sobre ventas y otro. Todo aquello que le genere ingresos a la compañía lo llamaremos ingresos. Y esas cuentas van numeradas con el número 4 en la secuencia. Ya dependiendo del tipo de subcuenta, entonces pondremos los siguientes números a la derecha. Hablo de contabilidad, sistema de contabilidad, y ahora estoy en la parte de los costos. Los ingresos son los recursos que recibimos por las actividades en las que estamos involucrados como empresa. Ahora, los costos se refieren a desembolsos que hacemos en la empresa para la adquisición, elaboración, transformación de aquello que vendemos, y que al nosotros recibir la venta, entonces recuperamos esa inversión, recuperamos ese desembolso que hemos hecho. Así que los costos son desembolsos recuperables que tendremos en la compañía, y los costos son cuentas nominales. Y los ingresos son el número 4, pero los costos son el número 5. Hay muchísimas cuentas de costos. Los salarios, que es aquello que pagamos a la gente que elabora directamente con la elaboración del producto, bien y servicio, es un costo. La parte de la energía eléctrica que usamos en las maquinarias que elaboran, que refrigeran, que procesan nuestros productos, también son costos. Hay también algunos desembolsos para la venta. Las mismas compras que generamos son considerados en contabilidad costos. Vámonos entonces, porque ustedes quieren ver más que a mí todo lo que tiene que ver con el contenido de los temas que estoy viendo acá en el proceso. Hablamos de contabilidad. La otra gran cuenta son las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos. Y recordamos que las cuentas de gastos son desembolsos que, al igual que los costos, nosotros hacemos, pero la única diferencia es que los gastos no son recuperables.
y al no ser recuperables, entonces no podemos deducirlos al generar la venta. Los costos, vuelvo a insistir, son desembolsos que recuperamos cada vez que generamos nosotros una transformación, una adquisición. Sin embargo, los gastos no están ligados directamente a la elaboración del producto, bien o servicio. Entonces, si esos desembolsos no están ligados a la elaboración del producto, bien o servicio, no podemos considerar los gastos como algo recuperable en la inversión. Repito, gastos son desembolsos que no recuperamos, nos disminuyen la utilidad, nos disminuyen las ganancias. Hay que reducirlos de ahí. Déjenme ver si puedo recuperar de nuevo las imágenes que me dan soporte a este programa. Hablo de contabilidad, hablo del sistema de contabilidad y me voy entonces al escritorio para ver si recupero el conjunto de imágenes que me están sirviendo de soporte en este programa. Soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez y este es su programa especial, franklinonésimotavarezsánchez.com, y hablo hoy de contabilidad. Hablo de contabilidad y aquí la tengo, las imágenes. Déjenme ver si me permite el sistema mostrarla de manera amplia. Aquí la tengo. Déjenme ver si recupero la cuenta de costos y la cuenta de gastos, que era la que estaba enfocando al momento en que me colapsó la plataforma. Pueden seguirme a través de mis cuentas de redes sociales, mi portal www.franklinonésimotavarezsánchez.com. Les aparezco en Facebook, les aparezco en Twitter, en YouTube y en varias plataformas como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Aquí sí, ya aquí he recuperado la imagen y retorno a mi computador para enfocar los temas que van sirviendo de guía al programa. Ahí he recuperado la imagen de los temas de ingresos, que ya dije previamente que son todos aquellos recursos que le permiten a la compañía recibir recursos de diferentes vías. Vuelvo entonces a recuperar el temario en el que había quedado. Ahí les estoy enfocando la diapositiva de los costos y les muestro de que se refieren a desembolsos directos e indirectos para la adquisición, procesamiento y elaboración de las mercancías a ser vendidas posteriormente y que hemos de recuperar cuando se produzca la venta. Y he demostrado que siempre las cuentas de costos van con un número 5 al principio y las diferentes subcuentas siempre tendrán un 5 de manera previa. Costo de venta, compra, mano de obra, salario, materia prima, entre otros ejemplos que les estoy mostrando ahí. Ahí vuelvo a retornar a la cuenta en la que había quedado cuando perdí la conexión de imagen. La cuenta de gastos. Se trata de desembolsos en los que incurrimos durante las operaciones de la empresa y que no están directamente ligados a la elaboración, o más bien elaboración, de nuestros bienes y servicios, y que por tal razón no pueden ser considerados como costos y disminuyen nuestras utilidades. Grandes cuentas como gastos generales y administrativos, ya otras menos grandes como gastos de venta, gastos financieros, gastos por sueldo, electricidad, seguro. Pues me habló de salarios y me dijo que salarios eran costos y que sueldos eran gastos. No es lo mismo en contabilidad sueldos que salarios. Salarios es lo que se le paga a aquella persona que trabaja directamente en la elaboración del producto, bien o servicio que lleva a cabo la compañía, y entonces es un costo. El gasto es aquello que le pagamos a las personas que laboran en la compañía pero que no trabajan directamente en la elaboración del producto, bien o servicio, y que sin ellos la empresa puede marchar. Entonces el salario es un costo, mientras que el sueldo es un gasto. La misma factura de electricidad debiese ser desglosada, porque la parte de la factura que es consumida en el área de talleres, en el área de laboratorio, en el área de producción,
y esa electricidad que es usada para elaborar el producto, bien o servicio, tiene que ser considerada como un gasto, no como un costo. Recuerden que hablamos de un costo, y es entonces recuperable cuando vendamos la mercancía. Ahí les estoy mostrando entonces rápidamente los contenidos del tema. Vamos a volver nueva vez sobre el temario que estoy desglosando con ustedes para que generemos un repaso de manera previa, de manera adecuada. Estamos en vivo en la producción de Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com y hoy hablamos de contabilidad, sistema de contabilidad. En contabilidad, después que usted sabe la historia de la contabilidad, conoce la partida doble más bien creada por Fray Lucas Pacioli, usted necesita evidentemente conocer el sistema por el cual se rige la contabilidad, que yo he dicho que estoy llamando sistema de contabilidad. Algunos autores habrán de llamarle catálogo de cuentas, índice de cuentas, plan general de cuentas. No importa cómo le llamemos, la idea es que usted tiene que conocer y aprender a crear un sistema de contabilidad. Este programa introductorio de este tema que sirve de soporte a mis alumnos de contabilidad 1, mis alumnos de sistema de contabilidad, nos debe llevar a entender que las cuentas hay que organizarlas, igual que usted organiza un índice para un trabajo. Y es lo que estoy buscando en este temario de hoy, ver esos elementos. He dicho previamente y estoy repasando los contenidos que, al igual que hacemos con otro trabajo a presentar, se trata de un índice que describe el orden en el que presentaremos las cuentas. Ahí les muestro entonces un libro que estoy escribiendo que lleva un índice, un capítulo 1 que he llamado Hoja de Vida de la Doctora X. Entonces ese capítulo 1 está subdividido en varios subtemas. El 1.1, datos de su nacimiento y árbol genealógico. Fíjense que pongo las páginas en que lo estoy presentando. Pero entonces sobre ese 1.1, que es un subtema, un subgrupo de temas, he creado otros subgrupos. 1.11, hasta el nacimiento, 1.12, mini biografía de sus padres, y hay otros elementos más. Fíjense que les estoy mostrando un índice normal de un trabajo para poder entonces llevarlo ahora a lo que me interesa, que es el índice que se usa para contabilidad, que se maneja con los mismos criterios. En contabilidad tenemos, diríamos, 6 capítulos. Vamos a suponer que el catálogo de cuentas, que el plan general de cuentas es un libro, en la práctica es un libro, ya sea impreso o digital, es un libro que nos presenta el orden secuenciado de las cuentas de la empresa. Entonces, si son 6 grandes cuentas que le llamamos las primeras 3 cuentas reales, que las otras 3 cuentas nominales, la número 1 son los activos, que repito son las propiedades de la empresa. El número 2 corresponde a los pasivos o a las deudas, pasivos o deudas. Número 3, el capital o patrimonio. Número 4, ingresos, que es todo lo que le genere dinero a la compañía. Número 5, los costos, hablo de mercancía y de otros. Número 6, los gastos operacionales, administrativos, financieros. Esas 6 grandes cuentas, un contador, un administrador, un mercadólogo o un agente de negocio tiene que aprendérsela al dedillo. Son 6 grandes cuentas, y esas cuentas entonces paren como pare la cigüeña. A nivel de contabilidad, creamos un sistema, un índice de 3 maneras. De manera numérica es dándole a cada cuenta un número. Un número. Ahí les estoy presentando entonces la segunda manera, que es alfabética. Usamos en cada cuenta solo letras. Ten en cuenta que yo hace un ratito presenté el 1 para los activos, el 2 para el pasivo, el 3 para el capital, el 4 para los ingresos, el 5 para los costos y el 6 para los gastos. Supóngase que usted va a usar letras, entonces la A para los activos, la B para los pasivos, la C para los costos, la D para... Vamos a ver. Recuerden que hay una trampita. El orden: A, activos; B, pasivos; C, capital; 4, ingresos; 4,
ingresos. Eso es si fuera numérico. ¿Se dieron cuenta que los estoy confundiendo? Hablo de alfabético. Entonces, si es alfabético, no voy a usar números, solo letras. Vamos entonces ya a no hacer de trampita y hacerlo como va. La A es activos. La B, pasivos. La C, capital. La D, ingresos. La E, costos. Pero den en cuenta que en ese ejemplo yo le he puesto una G para los gastos y no es la G, ¿verdad? No es la G, se supone que es la F que va primero. Entonces es ordenar las cuentas de acuerdo al abecedario. Y luego las cuentas van a utilizar las mismas letras combinadas nueva vez con las letras ya de manera alterna. Están las cuentas en orden alfanumérico. Cuando es alfanumérico, usted combina entonces números con letras. Es interesante, aunque debo destacar que ya mayoritariamente las cuentas no las estamos utilizando de manera alfabética, así como común, sino que la utilizamos de manera numérica o alfanumérica, porque es que la combinación de un alfabeto que tiene muy pocas letras y los números son infinitos. Pero sabiendo esos tres criterios, ya podemos entonces irnos a ver las grandes cuentas de contabilidad. Y recordamos que en contabilidad tenemos 6 grandes cuentas. Las cuentas de activos, que son las propiedades de la compañía. Entonces tenemos activos circulantes. Ahí les estoy presentando algunas cuentas que son de activos circulantes. Den en cuenta que tengo ahí un símbolo de construcción, porque este catálogo que estoy presentando no está completo y la idea es debatirlo con usted en el curso o en la materia de manera amplia. Las cuentas de activos circulantes es la 1-1. Es la 1-1. Entonces tengo la cuenta de activos fijos. Activos fijos. La cuenta de activos diferidos y la cuenta de otros activos. Ya en otros temas hemos explicado en detalle cada uno de esos subtemas. Vamos entonces rápidamente, para que no digan que soy maluco, a recordarles que los activos circulantes en contabilidad se refieren al dinero y todo aquello que puede ser convertido rápidamente en dinero. Así yo defino los activos circulantes. Mientras que los activos fijos son las propiedades que compra la compañía sin la intención de venderla para producir. Algunos autores lo describen y definen en tangibles e intangibles. Los tangibles son los que se tocan y los intangibles los que no se tocan. Recuerden que estoy repitiendo, que si está viendo este video de un principio, sabrá que ya yo ese tema lo expliqué de manera perdida, pero estoy repitiendo nueva vez por si se faltó algo. Están los activos diferidos, que algunos autores llaman cargos diferidos. Son recursos que hemos pagado de manera anticipada y que aún no lo hemos consumido, y por lo tanto hay una porción o la totalidad que sigue siendo nuestra. Otros activos es el cuarto subgrupo de cuentas en contabilidad. Algunos autores insisten en que hay cuentas que no son ni circulantes, ni fijas, ni diferidas, entonces las colocan perfectamente en otros activos. Los pasivos, se trata de deudas. Quiero insistir que toda la deuda que tenga la empresa se llama pasivo. Ahora bien, esos pasivos son divididos en grupos de acuerdo al tiempo en que vayamos a incurrir para pagarlo. Pasivos circulantes, corrientes o a corto plazo, y demuestro varios ejemplos, son aquellos que vamos a pagar en un plazo menor de un año. Los pasivos diferidos son recursos que hemos cobrado de manera anticipada por un servicio que aún no hemos ofertado. También algunos autores le llaman créditos diferidos o pasivos diferidos. Están entonces los pasivos a largo plazo. Son los mismos pasivos a corto plazo o corriente. Lo único que estos son pagaderos a más de un año. Si el compromiso de deuda que asumí es para yo pagarlo en un plazo mayor de un año, entonces lo consideramos a largo plazo. Y está una cuarta clasificación de deudas que le llamamos otros pasivos. Yo también le llamo pasivos misceláneos. Son cuentas que no califican como pasivo corriente o a corto plazo, pasivo a largo plazo o pasivo diferido. Está la cuenta del capital, que quiero insistir que algunos la confunden con el efectivo. Nada que ver. Se refiere, óigalo bien,
al patrimonio de la compañía, que la práctica es el derecho de los accionistas en función de sus inversiones y las ganancias generadas por la empresa de las que son dueños. Tengo ahí capital social, utilidades retenidas, utilidad neta, reserva legal, entre otras. Ese tema lo desarrollamos siempre en otros programas y en otros capítulos de manera amplia. Están los ingresos. Se trata de recursos que recibe la empresa por sus actividades ordinarias y extraordinarias. Tenemos ingresos por ventas, por alquileres, por honorarios, por intereses, por servicios, por devoluciones sobre ventas, etc. Y esa cuenta siempre se numera con el 4. Están las cuentas de costos, que como he dicho previamente se refiere a desembolsos directos e indirectos para la adquisición, procesamiento y elaboración de la mercancía a ser vendida posteriormente y que hemos de recuperar cuando se produzca la venta. Y presento algunos ejemplos como costo de venta, compra, mano de obra, salario, materia prima, etc. Recordar que algunos de estos temas los presento como un truquito para que podamos debatirlos sobre la práctica en el laboratorio y llevarlo a usted también a analizar cada elemento. Y por último está la cuenta de gastos. Se trata de desembolsos en los que incurrimos durante las operaciones de la empresa y que no están directamente ligados a la elaboración de nuestros bienes y servicios y que por tal razón no pueden ser considerados como costos y disminuyen nuestras utilidades. Le presento algunos grupos ahí como gastos generales y administrativos, gastos de venta, gastos financieros, sueldos, electricidad, seguro, entre otros. ¿Y qué le digo? Nos vemos en la práctica, ¿verdad? Nos vemos en la práctica para que juntos podamos entonces debatir los elementos e irlos viendo de manera directa. Espero que el tema de hoy, a modo de introducción, haya sido de su agrado. Esto es contabilidad, una materia, una profesión interesantísima. Yo pienso que todos debiéramos estudiar contabilidad porque es necesaria para organizar nuestra renta personal, nuestra vida. Quien no puede administrar lo poquito o mucho que recibe, evidentemente que no puede percibir y pretender que lo designen administrador de nadie. Trabajemos nuestras finanzas personales. En administración decimos que administrar es el arte de reducir costos, reducir gastos, aumentar los intereses y lograr la eficacia, además de la eficiencia. La contabilidad es un tema emocionante, así que espero que este video haya sido de su agrado. Para que debatamos sobre este y otros temas del área contable, usted puede seguirme en todas mis plataformas, mi portal www.franklinonisimotavaressanchez.com. En Facebook, YouTube, LinkedIn, Periscope, Instagram me encuentran como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Al momento de elaborar este video y programa, soy docente de las Universidades Tecnológicas de Santiago, Recinto Mao, Dominicana OIM, Recinto Santiago, y de nuestra Escuela de Negocios Fox Dominicana. Es un honor invitarle a adentrarnos más en la contabilidad y debo recordar que ninguno de estos temas que procesamos en estos videos tienen el 100% de la verdad. No nos creemos dueños de la verdad absoluta. E inclusive algunos de estos temas que hemos planteado deben ser objetos de debate de cara a que usted y yo analicemos el proceso. Pero les aseguro que el 95% de los contenidos que hemos debatido acá en este programa no tienen trampa y usted los puede procesar, investigar e indagar. Pero hay un 5-10% que dejo de cara a que veamos si usted analizó el tema o si solo se conformó con lo que haya dicho el maestro. En mis prácticas como docente nunca me creo dueño de la verdad absoluta. Voy siempre a pretender que usted compare con otras fuentes. Por eso nunca le señalo a mis alumnos un solo tema. Qué bueno que nos encontramos en el mundo financiero, en el mundo contable. Y qué bueno que podemos darnos ese lujo, ese privilegio de hablar de contabilidad y hablar del sistema de clasificación. Gracias del alma por seguirme. Gracias del alma por seguirme. Este video usted puede verlo otra vez
las veces que quiera, descargarlo inclusive en nuestro portal de YouTube, donde será colocado posteriormente, o en nuestro portal de Facebook. En Facebook le aparezco como usuario Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Ahí no me puede agregar porque ya superé los 5.000 amigos, pero hay una página en Facebook llamada Franklin Onésimo Tavares Sánchez que usted le puede dar a seguir, le puede dar me gusta y tener acceso a nuestros contenidos. Es momento de procesar este espacio. Nuestras profesiones: licenciatura en Contaduría Pública de la República Dominicana de UTESA, licenciatura en Administración de Empresas de UTESA, maestría en Administración de Empresas, mención Marketing de UTESA, una maestría en Gestión de Centros Educativos de la Universidad Nacional Evangélica, una habilitación docente del Instituto Superior Salomé Olga Enríquez, locutor profesional, periodista en ejercicio, docente de las universidades Dominicana, OIM Recinto Santiago, Tecnológica de Santiago, Recinto Mau. Recuérdese que si desea que ampliemos este y otros temas y otras capacitaciones, siempre estaremos a su disposición en nuestras asignaturas, en nuestros cursos, en nuestras universidades de las que somos parte. Vamos a estudiar contabilidad, no importa lo que usted haya estudiado. Es un tema interesante. Yo sé que pudiésemos seguir hablando de este y otros temas, pero vamos a dejarlo ahí por hoy. Y en cualquier momento podemos encontrarnos en aula virtual, en aula presencial o en la practicidad con este y otros temas de los que somos graduados, porque la docencia para mí es un honor compartir y poder transformar vidas. Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com ha presentado programa especial Sistema de Contabilidad, Clasificación de las Cuentas. Será pues hasta otro próximo temario. Saludos directos, receptores, alumnos. Soy Franklin Onésimo Tavares y en la entrega de hoy de Franklin Onésimo Tavares Sánchez voy a compartir con ustedes el contenido de un interesante tema que tiene que ver con la clasificación de las cuentas en contabilidad, tema que normalmente debatimos con nuestros estudiantes de contabilidad 1 y más detallado con los estudiantes de sistemas de contabilidad. Es un tema interesante que a veces le genera conflictos a nuestros futuros profesionales y no debiera ser, porque es un tema tan sencillo como aprender a hacer el índice de cuentas, o más bien el índice de temas de un trabajo normal de la universidad. Vamos a enfocar nuestra computadora mientras vamos alternando los temas y poder entonces entender este inmenso contenido interesante para la contabilidad. Aquí estoy enfocando en estos momentos mi computador de cara a poder presentar estos contenidos de forma diversa para ustedes. ¿Qué son las clases?